Hermanos amados, muy buenas noches, que el Señor los bendiga. Es motivo de gran alegría tener este tiempo de oración y meditación en la palabra del Señor. Amigos también y hermanos que están sintonizando la radio, son bienvenidos para participar de este tiempo de oración. El Señor dijo por medio del apóstol Pablo, orad sin cesar. Y la vida de Jesús tenía que ver con la oración, era su estilo de vida. Bien dicen algunos autores que orar es como respirar. Dios nos habla por medio de su palabra y nosotros le hablamos a Él por medio de la oración. Entonces vamos a ir meditando en ciertas porciones del libro o el Evangelio según San Lucas. Meditamos y oramos. El primer pasaje se encuentra en Lucas 1, 1 al 4, que queremos leer. Lucas 1, 1 al 4. Dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Se dice que Lucas es el libro más hermoso que se haya escrito. Es una hermosa historia. La historia de la vida del Señor Jesucristo. Su vida, su ministerio, su obra, su muerte en la cruz por nosotros y su resurrección. Lucas habla mucho de Jesús como el Hijo del Hombre. Hijo del Hombre significa Dios hecho hombre. O como dice Juan capítulo 1, Dios, el Dios eterno, se hizo carne como uno de nosotros. Él vino en persona a vivir aquí en el medio nuestro, en este mundo. Nació de la Virgen María y creció como todo niño crece, pero sin pecado. Nunca pecó, nunca se halló engaño en su boca. Una vida de pureza, porque Él es santo y 3 veces santo. Lucas entonces no fue un testigo ocular, no lo conoció al Señor de manera personal o físicamente hablando, pero él escribió en base a lo que investigó. Y esto queremos aprender, su diligencia, porque Lucas era un hombre docto, era un hombre versado, era un erudito. Y dice el verso 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. El Evangelio según San Lucas es un evangelio ordenado. Es un evangelio que habla de la vida, de la obra, del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y es un evangelio en el que lo vemos a Jesús mostrando misericordia por los grupos marginados de aquel tiempo, los publicanos, los pecadores, las mujeres, los niños, todo aquel que no era judío. Y lo notamos aquí nosotros a Lucas haciendo ese énfasis en lo que tiene que ver con la vida de Jesús, que Él ama a todos. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿qué queremos que nuestros jóvenes y los niños de manera muy particular aprendan? Miren, niños y jóvenes, aprendan del Señor Jesucristo. Los que son estudiantes sean honestos, sean fieles, sean transparentes.
no hagan trampas en los exámenes. Yo una vez conversé con unos maestros que son de colegio y universidades y les pregunté a estos maestros, de cada grupo de estudiantes, de cada aula, entre un promedio de 30 o 40 personas, ¿cuántos estudiantes son fieles? ¿Son honestos? ¿Van al colegio o a la universidad porque les gusta estudiar y se están preparando para ser personas de mucho valor en el futuro cercano? Y ellos me respondieron que de cada aula de clases únicamente unos 5 estudiantes son dedicados. Eso significa aproximadamente un 10%. 10 de cada 100 estudiantes se dedican a estudiar, investigan, indagan, son diligentes, son respetuosos a sus maestros, no hacen trampas en los exámenes y les gusta estudiar. Se preparan para ser buenos profesionales, pero 90 de cada 100 no. Y esas son las personas que en muchas ocasiones llegan al gobierno. Y en estos días hemos oído de tantos actos de corrupción en las personas que nos gobiernan, con las honrosas excepciones. Entonces tenemos que orar al Señor para que nosotros seamos así como Lucas, que los niños sean como Lucas, como los jóvenes sean como Lucas, que indaguen, que investiguen, que sean estudiosos, diligentes, disciplinados, que cumplan con sus tareas, que se capaciten de la mejor manera, no para ganar dinero. Una profesión no es para ganar dinero. La profesión es para servir al prójimo, es para servir a la sociedad, para servir a la comunidad. Y cuando nos dedicamos a servir, Dios también es bueno y nos retribuye ese trabajo que hacemos para el beneficio de la comunidad. Tenemos que orar al Señor para que Él nos ayude y seamos diligentes en el estudio y aprendizaje de la palabra de Dios. Conocer mejor la Biblia es conocer mejor a Dios. Les ruego que inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Señor, gracias por el testimonio del médico amado, Lucas, autor de este hermoso evangelio que lleva su nombre. Se dice aquí que él era un hombre versado, era un hombre docto, un hombre educado, un erudito, que indagó, que averiguó, él investigó bien a las personas que conocieron al Señor Jesucristo y les captó el testimonio. Y luego de todo lo que él compiló, escribió este hermoso evangelio, porque era un escritor diligente. Así te rogamos, Señor, que seamos nosotros los discípulos de Cristo, disciplinados, que cada día indaguemos, estudiemos el texto bíblico, pero no solamente estudiarlo e interpretarlo correctamente, sino también aplicarlo, ponerlo por obra, obedecer lo que el texto bíblico dice, en este caso el Evangelio según San Lucas. Ayúdanos, Señor, y que les enseñemos a nuestros pequeños hijos y también a los jóvenes para que sean estudiantes honestos, así como Lucas, y que aprendan del modelo supremo, el Señor Jesucristo, quien siempre actuó, vivió en santidad. Es el modelo a seguir. Ayúdanos, Señor, para que seamos mejores investigadores, mejores estudiosos de la Biblia y que la pongamos en práctica. Y los jóvenes también, los niños, puedan ser estudiosos en la escuelita, en el colegio, en la universidad, para que sean profesionales honestos, profesionales que le sirven a Dios con sus profesiones, que obtienen una profesión no para ganar dinero, sino para servir a la comunidad, para servir al pueblo. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En segundo lugar, vamos a leer Lucas 2, 41 al 52. Lucas 2, 41 al 52.
Poco se conoce de la juventud de Jesús. Solo conocemos de su nacimiento y luego a los 12 años, cuando como hijo de la ley, él fue al templo una vez al año con sus padres, para adorar a Dios y para oír a los maestros de la ley acerca del Antiguo Testamento. Y lo vemos aquí al niño Jesús a los 12 años. San Lucas 2, 41 al 52 dice de la siguiente manera: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, todos los años. Era como una buena costumbre. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. ¿Quién fue el que descuidó a quién? ¿Fue el Señor Jesús, el niño Jesús, el que se descuidó y se quedó? ¿O sus padres no tuvieron cuidado de él? Bueno, como era tan obediente e impecable, no tuvieron cuidado. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Estaba hablando ya como el Dios encarnado. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y escuchen esto, hijos. Y el niño Jesús estaba sujeto a ellos, a José y a María, en obediencia. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El niño Jesús se quedó en el templo, ¿haciendo qué cosas? Estaba sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Hermanos queridos, queridos padres de familia, ¿cómo están invirtiendo sus hijos el tiempo? ¿En qué gastan el tiempo? ¿Hay un tiempo para que los hijos estén sentados con sus padres, oyéndolos y preguntándoles? Para esto es el tiempo devocional. Por esta razón somos parte de una iglesia que va leyendo toda la Biblia, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Y cada día se nos ha asignado una porción bíblica para que la estudiemos. Para que la estudiemos también con nuestros hijos. Qué hermoso es que nuestros hijos se sienten a nuestro alrededor y nos oigan a nosotros como padres y como maestros enseñarles la Biblia, pero también qué hermoso que ellos puedan preguntar. Cuando preguntan, muestran interés. Y para esto son los grupos de discipulado, los grupos pequeños. Maestros deben tener un grupo pequeño para que les enseñen la palabra de Dios y que los discípulos de Cristo hagan preguntas a sus maestros y tengan cada día un conocimiento mejor de quién es Cristo y lo obedezcan y lo adoren y lo amen y le sirvan. Aquí estaba el niño Jesús oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. El Señor se preparó mucho. A los 12 años conocía mucho ya de la ley.
y él estuvo en silencio hasta los 30 años cuando comenzó su ministerio público. Estuvo hasta esa edad capacitándose, preparándose para la obra del ministerio, porque todo tiene su tiempo. Y regresó con sus padres, y para darnos ejemplo, y para dar ejemplo a los niños y a los jóvenes que todavía viven bajo el techo de sus padres, dice que estaba sujeto a ellos. Sujeto significa que era obediente, nunca pecó, nunca desobedeció, nunca cometió maldad. Y este niño Jesús crecía en sabiduría. Sabiduría es Sofía, y esa palabra significa conocimiento de las cosas divinas. Los niños y los jóvenes tienen que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, como el niño Jesús crecía en sabiduría y en estatura, significa físicamente, como producto de una alimentación buena. Él comía nutritivo, él se alimentaba bien, la comida que sus padres le preparaban y le compartían. Crecía en estatura, también él se ejercitaba, caminaba, laboraba. Su padre era un carpintero y él ayudaba con sus manos. Y en gracia para con Dios, gracia significa que crecía en santidad. Y gracia para con los hombres significa que él tenía buenas relaciones con sus vecinos en la comunidad donde él vivía. Creció como un niño humilde, obediente, nunca pecó, nunca fue desobediente. Siempre honró a sus padres. En todo Jesucristo, desde niño, un modelo, un ejemplo a seguir. Tenemos que orar para que nosotros los padres nos sentemos cada día con nuestros hijos para este banquete, el banquete espiritual, la comida espiritual, la Biblia, la lectura, la meditación de la Biblia, la palabra de Dios, para que nuestros hijos aprendan a estudiarla por su cuenta, interpretarla y que la pongan por obra. Qué alegría hay en nosotros los padres cuando vemos a nuestros hijos sentados en su cama o frente a su escritorio, haciendo su devocional, leyendo la lectura que corresponde para ese día o para esa semana. Y qué hermoso cuando en los devocionales ellos tienen preguntas. Y hermanos queridos, hermanos consiervos, pastores, toda iglesia tiene que ser estructurada en grupos pequeños de discipulado, donde un maestro con los discípulos de Cristo, todos, vayan leyendo la palabra del Señor, ir leyendo toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, y luego comenzar otra vez por Génesis, y así a lo largo de nuestra vida leer muchas veces toda la palabra del Señor, no para tener más conocimiento, sí para tener más conocimiento, pero más práctica, para obedecer, para que nuestras vidas sean como el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre. ¿Qué es Hijo del Hombre? Dios hecho hombre, Dios hecho carne. Oremos al Señor por el ejemplo, dando gracias por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo desde niño, y para que esto hagamos en nuestros hogares. Dios Todopoderoso, nos acercamos a ti por Jesucristo nuestro Salvador. Muchas gracias, Señor, porque eres el ejemplo a seguir. Gracias por el ejemplo del niño Jesús, desde que era pequeño. Se quedó allí en Jerusalén haciendo lo bueno. Él estaba oyendo a los doctores de la ley, porque ellos enseñaban bien, tenían buena doctrina, pero muchos de ellos no tenían una buena práctica. La doctrina era buena, pero su manera de vivir era mala. Así eran los fariseos. Buena doctrina, pero con una mala práctica. Y Jesús estaba aprendiendo de ellos, pero también preguntándoles. Qué maravilla esto. Y el niño crecía en sabiduría, en el conocimiento de Dios. Y el niño crecía en gracia para con Dios, en santidad y gracia para con los hombres, y también en estatura. Te rogamos, Señor, en este momento que los niños puedan crecer así, los jóvenes puedan crecer así, que los padres no nos olvidemos que más importante que la formación académica es la formación espiritual. Es la formación espiritual, la formación bíblica y también la formación académica. Que terminen el colegio, que vayan a la universidad,
que estudien un posgrado, todo eso está bien, pero más importante para toda la vida y la eternidad es la formación espiritual. La formación académica ayuda para la vida aquí en la tierra, que es corta, efímera y pasajera, pero la formación bíblica, la formación espiritual es para la eternidad. Ayúdanos, Señor, para que no descuidemos esta formación que es importantísima, prioritaria. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y un tercer pasaje, Lucas 4. Vamos a leer los versos 16 en adelante. Lucas 4, 16 en adelante. Dice así, Lucas 4, 16. Vino a Nazaret donde se había criado o donde creció, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, así como tenemos la costumbre de ir y asistir al templo, y se levantó a leer. Tomen nota de esto, hermanos. No a leer ningún comentario, ningún manual, que son buenos, dicho sea de paso, pero él se levantó a leer la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios. Se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lo que estaba diciendo aquí el Señor es: este es el Mesías prometido. Soy yo, dijo él, el Mesías esperado por Israel. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Entonces, aquí vemos que el Señor leyó lo que en él se cumplió. Leyó lo que en él se cumplió, porque él es la persona de quien los profetas dijeron que vendría, y dieron todas las señales y las características del Mesías que se cumplían exactamente en la persona del Señor Jesucristo. El Espíritu de Dios está sobre él. Él fue ungido para predicar el Evangelio. Él fue ungido para dar libertad a los que están presos en sus vicios, en sus delitos y pecados que no pueden abandonar. Él viene para liberar a los que viven en ansiedad. Él puede limpiar, perdonar y hacer fiel a una persona que es infiel. Al orgulloso lo hace humilde, al que miente le enseña a decir la verdad.
Al ocioso le enseña a trabajar, al deshonesto le enseña a ser honesto, transparente. Entonces la vida en Cristo es nueva. Él vino para darnos vida y para darnos en abundancia, a predicar el año agradable del Señor. Qué pena, pero muchos de los que estaban en la sinagoga no lo aceptaron al Señor como su Mesías prometido, sino que lo despreciaron. Lo llevaron a la cumbre alta y de allí lo querían despeñar, por supuesto, para deshacerse de él, pero el Señor se escapó de en medio de ellos y se fue. Cuando él comenzó su ministerio, los enemigos de la cruz de Cristo ya lo quisieron matar. Él vino para predicar el evangelio de la paz. Y vamos orando en gratitud al Señor, porque Dios se dignó en dejar su trono y venir para vivir en medio nuestro. Señor amado, con todo el corazón te amamos y te adoramos. Gracias porque eres el Hijo del Hombre. Tú eres el Mesías prometido. Hay muchos que hoy esperan al Mesías, pero ya viniste hace 2000 años y moriste por nosotros en la cruz del Calvario, para con tu sangre limpiar todos nuestros pecados, todas nuestras maldades, y nos sellas con tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por la vida nueva que tenemos, porque somos ahora libres. Esclavos éramos del pecado, ahora somos tus esclavos, tus discípulos, tus seguidores. Así como tú pregonaste el Evangelio, ayúdanos a nosotros también a predicarlo con fidelidad, porque hay tanta gente presa en sus delitos y en sus pecados y en vicios que no pueden abandonar. Ayúdanos, Señor, para que pregonemos, para que prediquemos el amor de Dios, el Evangelio de Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te agradecemos. Amén. Seguimos en este tiempo de meditación bíblica y oración. Y ahora vamos a buscar en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 6, los versos 27 hasta el 36. Repito, Lucas 6, 27 al 36, que dice de la siguiente manera: Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica, le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Habla para recibir algún interés. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Toda la ley se compendia, se resume en un mandamiento, 2 mandamientos en uno: ama a Dios y ama a tu prójimo.
Y aquí el Señor Jesucristo nos está enseñando y recordando que tenemos que amar a nuestro enemigo. No a las personas de quienes nosotros nos hemos hecho enemigos, sino las personas que por causa del Evangelio se han hecho nuestras adversarias, nuestros enemigos, y tenemos que amarlos. Dice, si te pide la leva, el saco, también entrégale la camisa. Y si te piden prestado y uno tiene posibilidades de hacerlo, hay que hacerlo, sin esperar ningún interés a cambio. La Biblia aquí no prohíbe el prestar. Lo que la Biblia no está de acuerdo es al que presta y no paga. Y más hay algunas personas que no pagan y cuando les van a cobrar se muestran enojados. Y la gran mayoría huye. Y esto no quiere el Señor. Pero aunque hayamos tenido la frustrada experiencia de prestar y que no nos devuelvan, sin embargo aquí dice el Señor, siempre y cuando la persona lo pueda hacer, debe de prestar. Y al que te pida, hay que darle. Y si el enemigo tuviere hambre, darle de comer. Si tiene sed, darle de beber. Aquí dice el versículo 31, que le hagamos a otros lo que queremos que los otros hagan con nosotros. El mundo dice, no le hagas a otros lo que tú no quieres que te hagan a ti. Pero Jesús no dice eso. Jesús dice, hazle a otros. Es imperativo, es una orden. Hazle a otros lo que tú quieres que hagan contigo. Es decir, amar a otros, ser generosos con otros, compartir con otros. Miren los verbos en imperativo. 35. Amad pues a vuestros enemigos. 36. Sed pues misericordiosos, como también nuestro Padre Celestial es misericordioso. Tenemos que orar al Señor para que en nuestro corazón no tengamos odio anidado contra nadie. Que amemos a Dios, pero demostramos que amamos a Dios amando también a nuestro prójimo, dispuestos a servir. Decía un expresidente de los Estados Unidos, un extinto presidente, ¿acaso no derroto a mis enemigos haciéndolos amigos? Decía él, yo derroto a los enemigos haciéndolos amigos. Y el Señor quiere que nos mostremos amigos, aún con las personas que se han hecho nuestros adversarios. Y si nos dan un golpe en una mejilla por la causa de Cristo, no reaccionamos, sino también estamos dispuestos para que nos golpeen la otra mejilla. Y muchas ocasiones cuando hemos predicado el Evangelio, hemos sido vituperados. Pero esto ha sido una oportunidad de recibir regocijo por la causa del Señor. Tenemos que orar al Señor para que Él nos ayude a reconciliarnos y a amar en serio a nuestros adversarios, como Dios, que hace caer su sol sobre gente buena y mala. Cuando Él envía un aguacero, el aguacero cae en la parcela del cristiano, del fiel discípulo de Cristo, y también riega la finca del ateo, del que dice que no hay Dios, del que le niega, del que blasfema su nombre. Así como Dios es bueno con sus adversarios, así también tenemos que ser nosotros. Es fácil amar a los que nos aman, pero no es fácil amar a aquellas personas que nos aborrecen. Oremos al Señor. Señor, pon tu amor en nosotros. Fácil es amar a aquellos que nos caen bien, aquellos que nos sirven. Fácil es amar a un hijo, al padre. Pero, Señor, no es fácil amar al adversario, al enemigo, al que se ha enemistado con nosotros por la vida que llevamos. No les caemos bien. Y tú nos ordenas, Señor, amar. No es una sugerencia, es un mandamiento. Amad a vuestros enemigos. También dice, sed pues
misericordiosos con todas las personas. Ayúdanos, Señor, para que seamos generosos, para que aún prestemos, para que hagamos bien, que le hagamos a los otros, a los vecinos, que hagamos a nuestro prójimo lo que quisiéramos que ellos hagan con nosotros, porque todo lo que sembramos, eso cosechamos. Te rogamos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a leer Lucas, ahora el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, los versículos 1 al 10. Ya es la quinta porción que vamos a leer. Lucas 7, 1 al 10. Tengan la bondad. Dice así: Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Este hombre importante, este centurión, tenía un siervo muy enfermo, muy delicado de su salud, y le dijo al Señor Jesucristo, o le mandó a decir: solo di la palabra y mi siervo sanará. ¡Qué fe! El Señor Jesús se maravilló. ¡Qué fe! No soy digno que vengas a mi casa, solo di la palabra. Hermanos queridos, nosotros podemos orar en cualquier lugar. Desde cualquier lugar decimos la palabra y el Señor nos oye. Recuerden ustedes de Jonás. Él oró desde el vientre del gran pez y de allí Dios le oyó. Estando dentro, el Señor le escuchó. Así que todo lugar es apropiado para orar al Señor y tener fe en Él. El centurión puso su fe en el Señor Jesucristo y Él obró maravillas sanando al siervo de este centurión, a quien tenía tanto amor, tanto cariño. Solo di la palabra. Y nosotros vamos a orar en este momento por aquellas personas que están enfermas, aquellos que están contagiados por el COVID o tienen otra enfermedad. Puede ser una enfermedad incurable, ese es el diagnóstico. Nada hay imposible para Dios. Yo les ruego que inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Amado Dios, seguimos en oración. Nos acercamos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo y siempre guiados por el Santo Espíritu de Dios. Gracias por este testimonio de fe de este centurión que tenía un siervo a quien amaba y mandó a decir que Jesús solo diga la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús se maravilló por la fe de este centurión.
y sanó a aquel que estaba enfermo de muerte, porque nada hay imposible para Dios. En esta hora, Señor, como médico divino, acudimos a ti para que sanes a los enfermos, a aquellas personas que están contagiadas, enfermas, atribuladas, agobiadas por esta pandemia, por este llamado coronavirus. Señor, obra sanidad. Mira, Señor, hay ciudades en el Ecuador donde los efectos de este virus son fuertes, los estragos que están causando, muchas muertes. Y nos duele, Señor, nos entristece. Ten misericordia de estos enfermos y pon tu mano sanadora sobre ellos. Aquellos que están agonizando, tú les puedes devolver la vida, Señor. Continúa usando a los médicos terrenales como instrumentos en tus manos para obrar sanidad en favor de tantas personas enfermas. Pero también, Señor, oramos por aquellas familias, por aquellas personas que están agobiadas por las deudas. Ni siquiera pueden descansar, no pueden dormir porque esto los atormenta. Oramos para que pronto tengan libertad financiera. Dales, Señor, una salida, que pronto puedan tener tranquilidad económica, que pongan su confianza en ti. Y también oramos por aquellas personas que sufren de ansiedad, tienen afanes, no pueden dormir, en la noche se levantan y no pueden conciliar el sueño. Señor, que descansen en ti, que tengan tu paz. Ayúdalos, Señor, para que puedan dormir cada noche tranquilos y en paz. Bendito Señor, te rogamos. Obra sanidad, así como lo hiciste en el siervo querido, amado de este centurión, que se acercó a ti por medio de sus dirigidos para rogarte que digas la palabra solamente y su siervo sanaría, como efectivamente sucedió. Obra sanidad, Señor, en nuestros cuerpos. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el único sanador. Amén. Y vamos a leer el último pasaje, Lucas 8, 1 al 3. Repito, Lucas 8, 1 al 3. En el libro de Lucas, el Señor dio realce a las mujeres, porque en aquellos días muchos las humillaban y las trataban como si fueran inferiores a los hombres. Somos diferentes, pero tenemos el mismo valor delante de Dios. Y muchas mujeres seguían al Señor en su ministerio. Aprendieron de su vida, imitaron su vida. Eran sus discípulas. Y también muchas de ellas ayudaban al Señor de los bienes que el Señor les había dado. Lucas 8, 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Eso implicaba también un gasto, comida, hotel, el transporte en las embarcaciones y todo eso. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, una mujer importante, y Susana, y escuchen esto, y muchas otras, y otras muchas que le servían a Jesús de sus bienes. Muchas mujeres seguían al Señor para amarlo, para adorarlo, para servirle también a Él, para obedecerlo, y aprendían de su vida, porque en eso consiste el cristianismo, el discipulado, en seguir a la persona del Señor Jesucristo e imitarla. Estudiar su vida es estudiar la Biblia e imitar la vida de Él, procurar vivir como Él vivió aquí en la tierra.
tener una vida de verdad como la de Él, intachable, una vida irreprensible, una vida de honestidad, de verdad, de amor genuino, de humildad. Y muchas de estas mujeres le servían al Señor de sus bienes. ¿Qué implica esto? Que contribuían y el Señor entregaba esos recursos al tesorero, que era Judas Iscariote. Y no era un hombre honesto. Este Judas es muy parecido a muchos que hoy administran recursos materiales y que son muy deshonestos. La Biblia dice que Judas metía la mano en la bolsa de dinero y robaba. Y gracias a Dios que sí hay gente honesta, pero la gran mayoría parecidos a Judas Iscariote. Era un hombre infiel. Nunca reconoció a Jesús como su Salvador. Lo reconocía como un gran maestro, nada más, pero no como su Señor y Rey soberano. Y estas mujeres contribuían con sus donativos para que al Señor Jesús y su grupo de discípulos no les falte nada y tengan suficiente para la comida, para la bebida, para la vestimenta, para el transporte y para todo lo que implicaba sus viajes misioneros de tiempo completo, porque el Señor se dedicaba a la predicación, a la enseñanza y a orar por los enfermos. Él no se dedicaba a ninguna otra labor que no sea esa. ¿Y cómo hacían para el sustento? Aquí dice que muchas de estas mujeres le servían a Jesús de sus bienes, contribuían. Y hermanos queridos, para que el Evangelio sea predicado en todo el mundo, tenemos que seguir contribuyendo para sustentar a nuestros misioneros, evangelistas, pastores y gente que dedica su vida a la administración y cuidado de la iglesia del Señor. Hagamos como lo hicieron estas mujeres, sirviéndole hasta que nos muramos, sirviéndole al Señor, contribuyendo para que el Evangelio sea expandido, sea predicado en todo rinconcito del mundo. Vamos orando al Señor para que Él haga de nosotros personas cada vez más generosos, que hagamos como Él dijo, denle a César la parte de César, pero denle a Dios la parte de Dios. Y estas mujeres le daban a Dios la parte que le correspondía. Oremos al Señor. Gracias, Señor, por estas enseñanzas y qué alegría hay poder contribuir para tu obra. En estos días de confinamiento, en estos días de pandemia, la iglesia sigue viva. Los templos están cerrados, pero la iglesia sigue reunida, sigue junta, guiada por tu Santo Espíritu de Dios, cumpliendo su rol, cumpliendo la gran comisión. Y Señor, hay pastores, evangelistas, misioneros, maestros, administradores, personas que trabajan en las comunicaciones y todo, que dedican sus vidas al servicio para ti. Y ayúdanos, Señor, para que hagamos como estas nobles mujeres, que con un corazón generoso contribuían para que al Señor y su equipo de discípulos no les falte nada, porque ellas contribuían de sus bienes. Así, Señor, oramos para que tu pueblo sea generoso. De todo lo que tú nos des, apartemos tu parte, porque tú lo enseñaste, tú dijiste, denle al César, denle al gobierno, la parte del gobierno, todos los impuestos que tenemos que pagar, pero que nunca nos ocupemos la parte de Dios, sino que le entreguemos para que haya alimento en la casa de Dios. Ayúdanos, Señor, que seamos personas desprendidas, personas generosas. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amada Iglesia del Señor, un abrazo en el amor de Cristo para todos ustedes. Amigos también, que Dios los bendiga y los guarde. Todos pongamos la mirada en Cristo. Estudiemos su vida, su obra, su ministerio e imitémoslo.
hay que imitar a Cristo, porque en esto consiste el discipulado. Ser cristiano es ser como el Señor Jesucristo, vivir como Él, hablar como Él, andar como Él, ser generoso como Él, al punto que Él dio su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario. Derramó su sangre y su sangre nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Dios los bendiga y los guarde. En el amor de Cristo. Amén.